un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están observando. Somos estudiantes del sexto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Y quien les habla en este momento, Gustavo Adolfo Gutiérrez Barragán, y mi compañera Carol Andrea Gutiérrez Velosa, vamos a tratar un tema bastante importante acerca del derecho internacional público. El tema que vamos a tratar es sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias legales de la construcción del muro de Israel contra la población palestina. Una situación que primero que todo ha generado desestabilización en la región, desplazamiento, muertes y otra problemática que ha llevado a una situación de carácter de desestabilidad en la región y de manera internacional. Para tocar el tema vamos a hacer un contexto histórico, social y político de cómo esta situación se originó y hasta dónde ha llegado. Nuestra compañera Carol Andrea Gutiérrez, que se encuentra en Medio Oriente, nos va a hacer un recuento del asunto. Primero que todo, vamos a dar un paso atrás en el tiempo hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo, que es una fuerza ideológica y política que establecía el derecho de establecer un Estado para el pueblo judío, la cual debería estar asentada en la antigua tierra de Israel. Este movimiento fue el promotor de la fundación del Estado de Israel. El principal objetivo de este grupo nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero dónde querían establecer este Estado judío? Había varias opciones. Estaba Uganda, Argentina e incluso una región ubicada en Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está ubicada en el área de Palestina o Tierra Santa, en una franja de tierra de unos 4 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. ¿Pero qué pasó? Resulta que esta tierra también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano. Y si bien allí había una comunidad judía, era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: el inicio de la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región palestina. Este aspecto es de gran importancia en la historia porque el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Dicho en otras palabras, hay que respetar a los árabes. Sin embargo, los árabes no se sienten respetados. El hecho es que en los años 20 y 30, miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto nazi. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento, y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible solución de convivencia, en 1947, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, propuso un plan
¿Pero en qué consistía ese plan? Consistía en la creación de dos estados independientes. Por un lado los árabes y por otro lado los judíos, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio, y al final el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, debemos tener en cuenta una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel, y justo el día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo muy en claro: su desaparición, su total aniquilación. Así se inicia el primero de los conflictos árabe-israelíes. Después de un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén, mientras Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias, que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados. Los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción. Hoy en día el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia, que perdura hasta el día de hoy, es lo referente a la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la guerra árabe-israelí en 1956, una crisis por el Canal del Suez provocó enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas hasta junio del 67, cuando se produce el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a los estados de Egipto y Siria contra el Estado de Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes. Aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y los vecinos árabes. ¿Qué significa lo anterior? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, vamos a hablar de un punto muy importante, y es del por qué Israel construyó el muro de Cisjordania, cuál es su génesis, cuál es su origen. Y para tratar este punto tenemos que hablar de un personaje muy importante, y es Ariel Sharon. Ariel Sharon se convirtió en primer ministro del Estado de Israel en el transcurso de la Segunda Intifada, y estaba dispuesto a todo con tal de frenar los atentados terroristas que se estaban presentando en el país. Es así
que en el verano del 2002, aprovechando una oleada de atentados suicidas, su gobierno inició con la construcción de una barrera de más de 650 kilómetros de longitud para impedir el paso de los palestinos a territorio israelí. Israel aduce razones de seguridad para comenzar la construcción de un sistema de vallas, alambradas y muros siguiendo el trazado de la antigua línea verde del armisticio de 1949. Obviamente, la medida causó una gran controversia inmediata, pero a pesar de ello, la construcción se puso en marcha, pues Ariel Sharon no tenía intenciones de negociar sobre la inseguridad fronteriza que estaba causando la pérdida de tantas vidas humanas. La alta pared de hormigón partía colonias palestinas por la mitad, además de que en algunas secciones se adentraba más de lo debido, tomando algunos kilómetros del territorio palestino. Con 8 metros de altura y hasta 100 metros de ancho en algunas zonas, la frontera física es una grave amenaza para una población que ya sufre las consecuencias de la ocupación israelí de larga data. En un informe de abril del 2003, B'Tselem, el Centro Israelí de Información por los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, calculó que la barrera causará probablemente daño directo al menos 210.000 palestinos que habitan en 67 aldeas, pueblos y ciudades. El muro es un obstáculo tangible a la seguridad humana de los palestinos, pero es solo una manifestación de los efectos de la ocupación israelí ilegal, beligerante y humillante en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Con el pretexto del contraterrorismo y la seguridad del Estado, el muro viola flagrantemente los derechos fundamentales de los palestinos y promete reducir aún más el posible territorio de un futuro Estado palestino. Este es un proyecto muy polémico y ha generado críticas importantes de diferentes organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos en contra de lo que es la creación de este muro israelí. Pese a que la Organización de las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal, su construcción avanza y más del 80% de su trazado discurre por tierra palestina. Ahora bien, vamos a entrar a mirar el contenido de la opinión consultiva que dictó la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que derivan de la construcción de un muro que levanta el Estado de Israel contra la población palestina. Para eso vamos a pedir la opinión de una experta en la materia como lo es la magistrada Carol Gutiérrez, que en este momento se encuentra en la Corte Internacional de Justicia. Primero que todo debemos decir que el 8 de diciembre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitaba a través de la resolución ES 1014 a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la potencia ocupante en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del Secretario General, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. La Corte, en virtud de la cuestión planteada por la Asamblea General, tal como se ha indicado, debe establecer las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro por parte de Israel en el territorio ocupado de Palestina. La Asamblea le precisa que debe calificar los hechos a la luz del derecho internacional y específicamente le remite al Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General 63. El razonamiento seguido en la cuestión de fondo se articula bajo los parámetros de la responsabilidad internacional y, de acuerdo con este esquema, se sintetiza el razonamiento que se sigue. Así sucesivamente nos referimos a calificación de la construcción del muro de hecho ilícito internacional, B. Consecuencias del hecho ilícito para Israel y C. Consecuencias del hecho ilícito para terceros.
De acuerdo a lo anterior, esta Corte responde a la cuestión planteada 7 meses más tarde, el 9 de julio de 2004, y prácticamente por unanimidad de todos sus miembros, donde se decide lo siguiente. Después de la puesta en marcha de la construcción del Muro de Israel contra el pueblo palestino, nosotros como Corte de Justicia Internacional hemos emitido lo que son pronunciamientos acerca de las consecuencias jurídicas que van a derivar de la construcción de este muro que levanta Israel como potencia ocupante en territorio ocupado palestino, incluyendo a Jerusalén Oriental y sus alrededores. En primera medida se encuentra la responsabilidad y consecuencias jurídicas internacionales de Israel. Nosotros, como Corte, nos hemos pronunciado al respecto y ha concluido este alto tribunal que Israel debe detener inmediatamente la construcción de esta valla o muro que está construyendo en territorio palestino ocupado. También debe desmantelar los tramos ya construidos, así como reparar los daños causados y dejar sin efecto todos los actos legislativos relacionados con la construcción del muro. De igual forma, esta Corte también concluyó que la construcción del muro viola el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En igual sentido, Israel debe poner fin a la violación de sus obligaciones internacionales derivada en la construcción de este muro en los territorios ubicados en tierras palestinas. La Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel debe reparar el daño causado hasta ahora, señalando el principio de la reparación. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidades de apelación. Conviene subrayar que, al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones que son vinculantes para las partes. Israel debe subsanar en la medida de lo posible todas las consecuencias del acto. La opinión de esta Corte Internacional de Justicia subraya el derecho y el deber que Israel tiene de tomar medidas para impedir la entrada de posibles atacantes, pero esto no justifica la construcción del muro de Cisjordania, que ha destruido tierras de labranza y de medios de sustento de miles de palestinos, beneficiando del asentamiento israelí. De igual forma, esta Corte considera que Israel también tiene la obligación de compensar, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional, a todas las personas físicas o jurídicas que hayan sufrido cualquier forma de daños materiales como consecuencia de la construcción del muro. Ahora bien, las consecuencias jurídicas para los estados distintos de Israel tienen carácter de erga omnes, es decir, de efectos generales. En este aspecto se establece la obligación de todos los estados de no reconocer la situación ilícita resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda ni asistencia para mantener la situación creada por esa construcción. Es obligación de todos los estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra de asegurar, dentro del respeto de la Carta y al derecho internacional, de hacer que Israel respete las reglas de derecho internacional humanitario incorporadas al convenio. También esta Corte determina que incumbe también a todos los estados, dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, velar porque se ponga fin a cualquier impedimento resultante de la construcción del muro, para el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación. Por último, las Naciones Unidas y en especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad deberían considerar que medidas adicionales son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción del muro y el régimen conexo, teniendo debidamente en cuenta la presente opinión consultiva. Como parte final, quisiéramos tener en cuenta las siguientes consideraciones finales.
Desde la complejidad del conflicto entre israelíes y palestinos, es evidente que no se puede pretender abordarlo en unas cuantas líneas. La continuación de la construcción del muro, además del elevado coste que representa para las arcas israelíes, aproximadamente unos $2.000 millones, pone en peligro la reanudación del proceso de paz. En definitiva, desde el punto de vista social y político, la opinión no ha conseguido más que un mayor distanciamiento de las partes. Basta hacer memoria en este sentido de algunas de las reacciones de los dirigentes políticos de la época, como por ejemplo el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, que desde Ramallah, Cisjordania, se felicitó al día siguiente que la Corte hiciera pública su opinión por la decisión de condena del muro racista, considerando que el dictamen que emitió la Corte suponía una victoria para la comunidad palestina. Y como era lógico de esperarse, el gobierno israelí manifestó a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Silvan Shalom, que no acataría el fallo de la Corte, aunque podría revisar el trazado del muro si se alcanzaba un acuerdo con los palestinos. Por último, la opinión tampoco puede salir bien parada. Incluso ya casi no se habla del tema. Pareciera como que si la Corte no se hubiera pronunciado y debemos preguntarnos del porqué de esta situación. Como se ha señalado, la Corte ha desaprovechado la ocasión de ayudar realmente a aclarar los problemas centrales del derecho internacional, esto es, en referencia con la proporcionalidad entre unas medidas de protección y el debido respeto de los derechos humanos de las personas afectadas por tales medidas.